Smoother than oil, but her inner spirit's as sharp as a two-edged sword. But I loved it, cause it's dangerous. Dangerous! The God is so dangerous. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn good for me. Dangerous! The God is so dangerous. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn good for me. Dangerous! The God is so dangerous. She got my baby. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know damn good for me. Dangerous. La noche llegó, y Zeldris regresó de una jornada más de trabajo, que extrañamente, fue mucho más larga. No hubo muchas novedades en su rutina, pero lo que fue diferente, era el hecho de que se encontraba dejando parte de su sueldo en un sobre que lleva al buzón del dojo. Como ya era tarde, fue bastante raro para Kasumi, que se encontraba buscándolo, mirándolo sin poder evitarlo, la acción de Zeldris. Zeldris, ¿qué haces aquí? Pensé que te encontrabas entrenando, ¿qué haces? ¿Para quién es esa carta? Zeldris, que la miro, tratando de no mostrar sorpresa, responde, tratando de ser casual. Oh. Nada importante, solo le envió dinero a mi madre. Gracias a que nos establecimos aquí, ahora tengo la oportunidad de enviarle dinero más fácilmente. Kasumi, que se notó sorprendida, por la acción tan considerada de Zeldris, responde, comprensiva. Ya veo, eres un hijo muy considerado, tu querida madre debe ser afortunada. Zeldris, que le dio vergüenza admitirlo, responde. Supongo, no quiero preocuparla más de la cuenta, así que no quisiera que le pase nada, porque siempre nos cuidó. Kasumi, que no abundó más, responde, de manera serena. Comprendo, cuando tienes la oportunidad de ayudar, no lo piensas dos veces, ¿verdad? Es bueno saberlo. Cambiando el tema, Zeldris, ya calenté la cena para ti, así que ven antes de que se enfríe. Zeldris afirma, mientras poco a poco se aleja del buzón, donde había 2 sobres con dinero. Uno para su madre, y otro, para alguien que, en este momento, es seguro, que sigue formándose, para ser una digna esposa para Zeldris. ¿Has que conociste a un chico llamado Ukio? Preguntó un Zeldris más joven, a un pequeño Ranma que aún no tenía una conciencia muy desarrollada para ser consciente de las situaciones. Aunque Zeldris no estuvo en el momento en que Ranma conoció a este tal Ukio, aprovechó las ocasiones que Ranma iba con él para conocerlo y cuidar de su hermano. Como es de esperar, Zeldris se percató de inmediato, que no se trataba de un chico, sino de una pequeña, que tenía un carácter bastante marcado, confundiéndola muy fácilmente como un chico. Genma, era un cínico sin remedio, y aprovechaba la inocencia de su hijo para que consiguiera comida gratis en ese puesto de okonomiyaki. Zeldris tenía que arreglar cualquier malentendido, y pagar toda esa comida que su hermano tomaba, pensando que era gratis. Esto causó que Zeldris pasara bastante tiempo en dicho puesto, provocando que la pequeña Ukio mirara a ese extraño chico con curiosidad. Ukio era una niña, y Zeldris jugaba con ella junto a su hermano, pero, poco a poco, Ukio comenzaba a ver a Zeldris con otros ojos, haciendo que brotaran emociones que ella no podía comprender, al ser tan pequeña. Sin embargo, dichas emociones, no pudieron florecer correctamente, ya que, gracias a las jugadas cínicas de su padre, prometió que uno de sus hijos se casaría con Ukio, solo por conseguir un puesto de okonomiyaki. Aunque su padre se fue como un sinvergüenza, Ukio iba a ir detrás de ellos, con la intención de reprochar la promesa del casamiento.
No obstante, Zeldris dejó que se fueran, ya que, a diferencia de su padre, él está consciente de lo que conllevará esa promesa en un futuro. Zeldris, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas fugándote con tu padre y hermano. Zeldris, que se inclina un poco, responde a la pequeña Ukyo. No te preocupes por ellos, puedo alcanzarlos sin problema. Lo importante aquí es lo que ese hombre sin cerebro te prometió. Voy a ser honesto contigo, esto no estaba en los planes, esto fue provocado por la poca responsabilidad que tiene mi padre. Haré lo posible para que Ranma sea un buen chico para ti y puedas casarte con él, ¿de acuerdo? Ella lo señala y niega con la cabeza, diciendo con honestidad. No. Quiero que seas tú quien se case conmigo. Zeldris se desencaja de la situación, mientras sabe que, esto es ridículo. Ukyo, lo siento, pero eres muy pequeña para mí. Ella trata de comportarse como una mujercita, mientras responde, segura de su decisión. No. Tú eres el indicado, eres responsable, y por lo que me dijo mi padre, un chico digno de respeto, tú serás mi prometido y eso ya está decidido. Zeldris suspira resignado, incapaz de hacer cambiar de pensamiento a esa pequeña, que ve a Zeldris como el hombre ideal en este momento, así que, para tratar de posponer este problema, Zeldris le propone algo. Muy bien Ukyo, cumpliré mi promesa, siempre y cuando puedas convertirte en una mujer hecha y derecha, si puedes hacerlo, podemos llegar a un acuerdo, ¿qué opinas? Ella mira a Zeldris contenta, decidida a aceptar la condición. De acuerdo, seré una mujer ideal para ti, pero espero no se te olvide. Zeldris acaricia la cabeza de Ukyo, mientras comienza a alejarse, diciendo. Ya llevas ventaja, me agradan las mujeres fuertes, espero verte después. Con estas últimas palabras, firmaron el pacto, haciendo que Ukyo comience a formarse como una chica digna de Zeldris, y la prueba más fuerte de que dicho acuerdo aún no se ha roto, es el hecho de que Zeldris apoyó económicamente a su padre, haciendo que Zeldris muestre que su promesa, no eran solo palabras. Pero sin duda, tal promesa, tendrá que cumplirse, ya que el tiempo no perdona a nadie, y Zeldris tiene que decidir si hará lo prometido. Esto ya no se prolongará por mucho tiempo, así que lo único que me queda, es ponerla a prueba, y si logra cumplir ciertos estándares, no me quedará más opción que aceptarla como una prometida. Regresando a la actualidad, Zeldris fue en busca de Ranma y Akane, que extrañamente, no se encuentran peleando. Sin embargo, al ir al salón de entrenamiento, pudo encontrar, no solo a esos dos, sino que también a Ryoga, que, al parecer, se encontraba ayudando a Akane al practicar gimnasia. Aunque Zeldris no quería interrumpir tal práctica, el instinto de Akane, era más agudo de lo que aparentaba, mirando hacia la puerta, perdiendo la concentración en lo que estaba haciendo. Zeldris, ya estás aquí, llegaste tarde, ¿no? ¿Sucedió algo? Incluso Zeldris se notó sorprendido, ya que ese cambio tan repentino fue algo que no pudo prever. Mientras Zeldris trataba de sonar casual, la mirada irritada de Ryoga fue bastante clara, ya que, incluso sin hacer nada, Zeldris se llevaba toda la atención de Akane, cosa que, no tolera en lo más mínimo. Maldito Saotome, no te basta con humillarme en combate, sino que aún sigues engatusando a la bella Akane. Sin pensarlo dos veces, Ryoga se lanzó contra Zeldris sin importarle que Akane se encontrara allí mismo, ya que, en este momento, lo único que le importa, es borrar esa sonrisa despreocupada. Ranma no pudo reaccionar a tiempo, a pesar de estar a pocos centímetros de él, mirando solo la acción que se provocara. Sé que mi hermano es más fuerte y veloz, pero con esto, ni siquiera él podrá reaccionar a tiempo. Lanzando un golpe directo, Ryoga iba a la cara de Zeldris, que, a simple vista, no reacciona. Pero antes de que suene cualquier impacto, Zeldris solo movió un poco su cuerpo, evitando que lo golpeara y vaya directo a la pared, estrellando su puño en la pared. Ante esto, no solo Ranma quedó atónito, sino que también Akane y el mismo Ryoga, que no podía dar crédito a lo que vio en ciertos segundos. Ya te lo había dicho Ryoga, si al menos quieres lograr acercarme un golpe, tienes que entrenar, porque tu estilo de pelea es muy predecible. Ryoga se levantó, no solo por no lograr su cometido, sino con una protesta acorde a la situación. Sí, eso ya lo sé, no tienes que recordármelo, pero, aún así, es imposible que hayas logrado reaccionar en segundos a un golpe que hasta para ti era difícil de quitar al 100%, ¿qué diablos hiciste?
Zeldris, que lo miró, respondió sin mucho lujo en su acción anterior. No podría decir que te conozco como conozco a mi hermano menor, sin embargo, conozco tus reacciones y comportamientos. Desde que llegué aquí no perdí de vista tus acciones. Si no lo hubiera hecho, ten por seguro que me hubieras dado un buen golpe. Ranma, que miró como Ryoga se iba del dojo, se dijo a sí mismo. Eso lo explica, a diferencia de mí, Zeldris nunca se confía y mucho menos, toma a la ligera a sus enemigos o rivales. Supongo que esas son las cualidades que nos diferencian y al mismo tiempo, justifica su madurez en cuanto a su manera de ser y manera de entrenar. Será mejor buscar a Ryoga, ya que, no sé si esto lo deprimió. No obstante, al salir al patio del dojo, Ranma miró con sorpresa que Ryoga está bien, molesto, pero bien dentro de lo que cabe. Acercándose con cierta cautela dice. Ryoga, respecto a lo de Akane, sabes que es inútil, y aunque le hayas dado ciertas esperanzas, incluso Zeldris al saber, él le dirá la verdad. Ryoga, que miro el estanque algo molesto, responde. Quizás tengas razón, pero a mi forma de ver, Zeldris es mucho más cruel que nosotros. Al terminar de decir eso, saltó al estanque, transformándose en el pequeño Pechan. Ante su acción aparentemente inocente, la seriedad del lugar se desvaneció, dado que, Ranma sospechó las razones de Ryoga. Oye Ryoga, no piensas ir a la habitación de Akane, ¿verdad? Ryoga, como Pechan, solo miró un momento a Ranma, para enseguida, salir corriendo a tal lugar. Ranma, comenzando a correr detrás de él, grita. Maldito cínico, solo aprovechas esa pequeña forma, si comparo eso con lo franco que es Zeldris, tú eres mucho peor. Por otro lado, la llegada de la Rosa Negra Kodachi en la habitación de Akane, llegó, donde un combate algo injusto se estaba dando. ¿Quién eres tú? Soy una de las gimnastas del Instituto Femenil San Derek. Soy Kodachi, la Rosa Negra. Seré tu oponente la próxima semana, quiero que esta sea, una pelea lo más justa posible. Mientras Akane esquivaba los ataques con el enorme mazo que tenía entre manos Kodachi, ella habló indignada. ¿Crees que esto es justo? Mientras Kodachi se notaba confiada y segura en lo que hace, le planta su filosofía de que, para ella, una pelea justa empieza antes de entrar en la arena. Akane, quien se notaba indignada de que ella vea la trampa como algo justo, iba a contraatacar, sin embargo, antes de poder realizar un movimiento, el golpe abrupto de la puerta, interrumpió esta riña. Mientras Kodachi era aplastada por la presión de la puerta, el caos que provocaba la persecución entre Ranma y Pechan, desconcertó por completo a Akane, que miraba como su cuarto terminó hecho un desastre, mientras ellos se marchaban a otra parte a realizar su persecución. Cuando Akane se disponía a reclamarle a Ranma sobre su cerdito, un golpe sorpresa iba en dirección a ella, pero, con gran precisión, dio una patada fuerte desarmando a Kodachi, quien, al ver la increíble fuerza de Akane, elogió tal talento, para posteriormente, retirarse en un viento de pétalos de rosa negra, prometiendo enfrentarse nuevamente. Y aunque aparentemente el peligro acabó, el desastre que dejó Ranma y Pechan, así como esa lluvia de pétalos negros, hicieron que el cuarto de Akane esté hecho un caos, provocando que se molestara y maldijera a esta chica, aún desconocida para ella. Mientras Kodachi corría por los tejados nocturnos, por andar vagando en sus pensamientos de venganza, el sonido seco contra un objeto metálico, no solo la sacó del tejado, sino que casi la noqueó, cayendo desde una gran altura. Al ser rescatada de un impacto seguro, el causante de su impacto, o sea Ranma, la tomó en brazos, preocupado de haber lastimado a alguien fuera de su conflicto con Pechan. Sin embargo, tal cual, a la historia original, Kodachi, fantaseó a Ranma como un príncipe azul, realizando las acciones que haría alguien como ella, engatusar, exagerar y tramar algo bajo y vil, provocando que Ranma termine paralizado en el suelo, mientras ella, trata de besarlo. Sin embargo, gracias al gran escándalo provocado por todas sus artimañas, Akane mandó a volar a Kodachi, antes de que Ranma fuera reclamado por primera vez. Aunque en aquella ocasión donde Ryoga trató de golpear a Zeldris, este, se enteró sobre dicha competencia, así como algunos otros detalles, sabía que, aunque Akane era muy hábil, no podría tener buenos resultados, al menos, no sola, así que, al regresar de la escuela por parte de Akane, y al regresar de su trabajo por parte de Zeldris, él mismo ayudó a Akane a tener una rutina de práctica eficiente.
Pese a que llevaban pocos días practicando, la pequeña Akane notó enseguida que Zeldris ha sido bastante paciente con ella y cuando ella misma se desespera, él mismo le muestra lo que tiene que corregir, puliendo su técnica, borrando movimientos innecesarios que ella hacía inconscientemente, dado a su brusquedad. Esto le dio la impresión que Zeldris es un buen maestro a pesar de su joven edad. Zeldris, te lo agradezco mucho, a pesar de que tienes que lidiar con otros problemas, te molestas en ayudarme. Zeldris, que tomó la cabeza de Akane, en señal de honestidad, responde. No tienes que darme las gracias, ¿sabes? Sé de lo que eres capaz, pero a veces necesitas un poco de guía. Ella se ríe de manera nerviosa, sonrojándose, ya que Zeldris la conoce mejor de lo que pensó. Pasando un tiempo, Zeldris llamó a Ranma, para que pudiera ayudar a Akane como un oponente de combate para la práctica con los objetos de la competencia. Sin embargo, al dar un mal paso, Akane se lesionó el tobillo, provocando que todo su esfuerzo fuera desvanecido en un instante. Vaya Akane, tropezarte en la práctica te costó bastante, ahora, solo queda buscar a alguien igual de capaz que tú. Esto fue dicho por Nabiki, quien, con una mirada despreocupada, miraba como Kasumi vendaba el tobillo de Akane. Aunque Akane sabía que no habría alguien capaz de tener esas habilidades, todos los presentes miraron a Ranma, diciendo sin palabra alguna, que él es el indicado para tal reemplazo. Después de todo, se puede transformar en una mujer. Mientras Ryoga se llevaba a Ranma convertido en mujer para entrenar, Zeldris se quedó con Akane. Ella se notó desanimada, no solo porque Ranma tome su lugar, sino porque todo el tiempo que Zeldris le otorgó fue en vano. Mientras el silencio en la habitación era el protagonista en tal espacio. Akane cubría su rostro, tratando de no mostrar su impotencia. Hablo. Lo siento. Todo lo que hiciste por mí, lo eché a perder. Si tan solo hubiera mirado mejor mi entorno, esto no hubiera pasado. Mientras su voz se quebró en esa última frase, comenzó a llorar, porque ella comenzó a verse como una carga. El llanto era el nuevo protagonista, mientras Zeldris miraba como ella se cubría el rostro, no dejando ver esa vulnerabilidad que cree que Zeldris no merece ver por parte de ella. Sin embargo, realizando un comentario oportuno, hizo que Akane frenara su llanto en seco. ¿Por qué lo dices? ¿Crees que eso fue malo? Ella mira a Zeldris desconcertada, mientras no sabe a qué se refiere. Pero Zeldris Zeldris se ríe, haciendo que ella esté más confundida. Zeldris se acerca a ella, mientras le toma su cabeza. Fue divertido hacer esto en estos días, y aunque reconozco que me hubiera gustado ver los resultados, lo importante es que lo hayas hecho con la intención de ayudar. Zeldris se relaja, mientras continúa hablando. Esto no lo veas como algo que no valió la pena, tienes que tener en cuenta que incluso las situaciones que crees que terminan en un fracaso, se aprende algo nuevo. Akane se notó atónita, ya que Zeldris se lo está diciendo con franqueza, y sabe que sus palabras no son para que ella se sienta mejor, sino para que aprenda de su propia experiencia. Al notar que Akane se empieza a estabilizar, Zeldris sonríe y acercándose un poco a ella le susurra cerca de su oído. Además, si lo piensas bien, pasamos un tiempo a solas, ¿no crees que es algo más valioso? Al escuchar eso, ella se comenzó a sonrojar, dado que, al pensarlo mejor, las palabras de Zeldris tienen sentido, puesto que, indirectamente, ella hizo una danza rítmica para Zeldris, el chico que la apoyó en cada entrenamiento y ahora, la cuida mejor que cualquiera. Al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar los cielos, una situación fuera de lo cotidiano, declaró algo que Zeldris quizás pasó por alto. Al abrir los ojos, Zeldris mira a Nabiki encima de él, sin saber qué rayos pretende ahora. Aunque ella se notaba nerviosa y un poco inquieta estando en esta posición, Zeldris comienza a entender las actitudes de Nabiki, mostrándose un poco indiferente ante su acción atrevida. Nabiki, ¿qué pretendes ahora? Es muy temprano como para que empieces a provocarme o algo parecido. Ella, que notó que Zeldris no cayó en sus provocaciones de incomodarlo, mantuvo una sonrisa y respondió, vaya. ¿Piensas que todo el tiempo soy así? ¿Qué mal concepto tienes de mí? ¿Sabes? Lo único que quería hacer es levantarte un poco diferente a lo habitual. Después de todo, quiero ser una buena prometida para ti. Zeldris, que la miró sin creerle la gran parte de lo que dijo, responde un poco mezquino. Sí, claro, lo único que quieres de mí es mi dinero, ¿no es así?
no dudo que me hayas visto como un prometido prometedor, pero si tengo que adivinar, una vez que me quede sin dinero, me desecharás, ¿me equivoco? Aunque ella no se quitó de inmediato de Zeldris, antes de hacerlo, esa sonrisa que reflejaba confianza y manipulación, se desvaneció de su rostro poco a poco, mostrando que las palabras de Zeldris le dolieron más de la cuenta. Sentándose en un lado de la cama, Nabiki responde dejando de lado su lado sarcástico. No te voy a negar que el dinero y las situaciones como esta son un gran estímulo para mí, pero, si vine a verte, es porque realmente me importas. Sé que te he dado motivos para que desconfíes, pero contigo es diferente. Eres el único que no cae en mis juegos, y aunque es algo que me frustra de cierta forma, al mismo tiempo, me da más curiosidad de cómo inquietarte. Zeldris suspira, tratando de disculparse, pero antes de retratarse de lo que dijo. Nabiki volvió a mostrar seguridad en sí misma, diciendo casi de manera descarada. Ahora por casi hacerme llorar, debes invitarme a una cita, ¿entendiste? Zeldris, que esta vez se notó molesto, responde. Sabía que no podía confiar en ti. Ella se levanta, mientras mirando a Zeldris con una sonrisa victoriosa dice. Espero esa cita con ansias, ¿escuchaste, Zeldris? No se te olvide traer mucho dinero, ya que no pienso desaprovechar mi oportunidad. Zeldris no tuvo más remedio que suspirar, por caer en algo que ella planeó desde un principio. No obstante, lo que Zeldris no sabía, era que Nabiki no lo planeó, así al 100%. El plan original era despertar a Zeldris e inquietarlo, para posteriormente, obligarlo a tener una cita, ya que, de manera inconsciente, se puso celosa de ver a Zeldris pasar más tiempo con Akane que con ella. Unas horas más tarde, todos los presentes comenzaron a desayunar, sabiendo a palabras de la propia Akane y las acciones irreverentes de Ranma, que él antes dicho, entrenó toda la noche con Ryoga, haciendo que Ranma no esté al 100% para participar. Al encontrarse en el lugar donde se llevaría a cabo dicha competencia, Akane le informó el cambio a Kodachi. Lejos de ofenderse o tomarlo como un acto de cobardía, ella se notó gustosa, ya que, irónicamente, ambas se conocieron antes de que Akane fuera parte de este problema, dejando esto como un encuentro predeterminado, donde los caprichos del destino jugaron un juego retorcido y ahora, la pelinegra más tramposa de este mundo, se enfrenta contra la pelirrosada más despreocupada, sin saber que, se enfrentarán en un ring lleno de sorpresas. Y bueno chicos, con un final bastante fiel a lo más reciente de esta franquicia, termino este video. Imagino que lo que vieron al principio del video, los dejo muy desconcertados, así que, me encantará aclarar ese detalle. Aunque sé que Ukyo llega en capítulos más adelante, hago esta mención en esta parte, porque este factor será muy importante, y al mismo tiempo, interesante para un futuro drama. Respecto a cosas nuevas, espero que les haya gustado la nueva intro, donde utilice el anime más reciente de Ranma para hacer la introducción más dinámica. Si te ha gustado todo este cambio, espero ver reflejado dicho gusto mientras dejas tu like nivel demoníaco, comenta qué te ha parecido, y claro, comparte mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Antes de irme quisiera comunicarles que tomaré un pequeño descanso de 1 o 2 semanas, ya que, por fortuna me ha llegado más trabajo y pues voy a estar un poco más ocupado de lo normal, pero no se preocupen, siempre buscaré formas de seguir subiendo mi contenido. Recuerda que, si no eres miembro, es una buena oportunidad para hacerlo, ya que este año, se vendrá contenido exclusivo para la familia de este canal. Una cosa más, recuerda que hay una encuesta vigente en el canal, y según tu voto, haré un video de los primeros 2 lugares, así que no pierdas tu oportunidad. Bueno, no quiero alargar más este video, así que, sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.